Bueno, hay gente que me llamó la atención por decir que Síntesis Educación era mi preferido, pero es por el tema, es porque manejo esos temas que podemos llegar a hablar aquí y realmente me apasionan como de todas otros temas también me apasionan, pero este en particular, lo que sea Síntesis Educación, junto a Juana Díaz, que es mi compañera aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juana? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Voy a salir en tu defensa diciendo que la ventaja es que todo educa. Cuando hablamos de política, estamos educando. Ajá. Cuando hablamos de temas sociales, si hablamos de educación también. Si hablamos de farándula, de deporte, también. porque todo en esta vida educa. Así que cuando te vuelvan a decir que tu preferencia es por educación, tú les contestas a sí mismo. Porque me gusta todo educa. En esta vida bien. Todo educa. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Divina García. Ella es facilitadora de procesos de crecimiento humano, pedagoga sistémica y coach. Tiene una formación académica amplísima, una maestría en terapia sexual, certificaciones internacionales como coach. Ella no quiere que yo diga todo su currículum, pero con decirles que para nosotros es un honor y un placer que esté con nosotros, y así le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas bienvenida. Gracias. Que se sienta como en su casa. Así es, muchas gracias. El coaching está de moda. Se oye hablar de coaching para todas las cosas. Sí. Para profesionales en el mundo de la educación, en el mundo de la salud, en el mundo del deporte, en el mundo de la gerencia moderna, todo tiene coaching actualmente. ¿Qué pasa? ¿Es una nueva tendencia? ¿De qué va la cosa? Bueno, es como un boom, es una herramienta muy poderosa porque nos lleva a nosotros mirar un poco todo lo que hacemos y de la manera como lo hacemos. El coaching es acción y nos lleva a centrarnos en una meta y unos objetivos. Entonces nos enfoca en lo que queremos. ¿Y qué es lo que sucede con esta nueva tendencia o con este boom, como dice usted? La gente necesita el apoyo, necesita la experiencia ajena para poder vivir mejor. Y lograr sus metas. Exactamente, porque antes, en realidad, más que una mamá o una abuela, no teníamos ese apoyo, ese bastón de vida o de enseñanzas de vida. ¿Estamos cambiando, nos estamos abriendo o tenemos falencias que ese tipo de gente preparada para entrenar a vivir nos da? Tiene un poco de todo. Yo creo que nosotros somos, gracias a Dios, muy gregarios. Tenemos una necesidad innata de convivir con otros, claro, de crecer juntos. No es lo mismo ustedes dos en este programa, por ejemplo, que iniciaron con un sueño, que se convirtió en un proceso, en una meta, y que ahora tienen a Síntesis. Y hablan de diversos temas. Y tienen todas sus áreas. Aunque diferentes, ustedes dos buscan temas comunes de los cuales conversar. Entonces no sería lo mismo una sola entrevistando que ustedes dos haciendo un equipo. Entonces no es una terapia, es un acompañamiento para tú lograr tus metas. Entonces, eso quiere decir que la persona acompañada, no sé cómo se diría en español, porque en inglés es algo así como coachí. Coachada, coachí. En español, ¿cómo sería? Igual. Coachada. Coachada. Sí. Coachado, coachada. Ok, para respetar lo del género. Entonces, esa persona de por sí tiene sus metas. Sí. Entonces el coach lo que viene a hacer es una especie de reforzamiento, de supervisor para asegurar que cada quien cumpla las metas que se ha propuesto en el plazo que también se ha propuesto. Sí. Perfecto. Lo dijiste muy bien. Digamos, es ese acompañamiento. Es de, por ejemplo, cuando uno está en el proceso de capacitación, la mitad del proceso, durante todos los meses que uno dura más o menos un año, en ese proceso es toda una revisión de creencias propias.
y de convertir esos sueños y esas estrategias en valores y en algo positivo que sirva para tu vida, para mejorarla. Claro. Es descubrir eso en ti y acompañada del coach, tú vas creciendo en ese proceso. Eso es lo que se llama el coaching sistémico. No. No. ¿Y qué es el coaching sistémico? Bueno, aquí colaboro con una gran profesional que gracias a Dios estudiamos juntas. Es el grupo TIPS Isabela Peralta. Okay. Y ella también, hemos recogido muchas cosas juntas y ella ha acuñado ese término, que no es un término dominicano, que existe en otros países, que nos da la oportunidad de investigar un poco más, y es mirar las empresas como un sistema, las familias como un sistema, y toda la parte educativa como un sistema. Cómo esos sistemas se vinculan, entonces es el trabajo que se hace. Ok. En realidad estoy de acuerdo, porque todo es, yo lo llamo engranaje. Sí. El que no está dentro de ese engranaje queda fuera y tiene problemas. Exacto. O si alguien pone un bastón en ese engranaje que se traba, toda la maquinaria se frena. Hablo de familia, hablo de sociedad, hablo de educación, sí, porque lo mismo pasa en las escuelas. ¿Qué es lo que más le agrada a usted? Porque cuando hablábamos antes del programa, usted me decía, yo soy educadora. Y a partir de ahí es que se abrió este abanico de posibilidades diferentes. Sí. Primero yo estudié psicología clínica, que es mi pasión. Entonces, en los años 90 comenzamos ese proceso de hacer cosas diferentes, de aprender cosas. Y gracias a mis maestros, al doctor Rafael García Álvarez, muchos maestros, Huagar, Elizabeth, Celide Alma de Ruiz, comenzamos a mirar otras cosas, qué estaba pasando en el mundo. Por ejemplo, doña Celide, que había formado ya el Instituto de la Familia, comenzó a traer entonces teorías diferentes, todo en lo que se basaba la terapia familiar sistémica, y uno comenzó entonces ese proceso de aprender cosas diferentes, de ver de qué estaban hechas la psicología, de todas esas grandes investigaciones, instituciones, y por ahí seguimos ese camino de crecimiento. Eso quiere decir, usted hablaba de lo sistémico y suena maravilloso. Si una familia, una escuela, una empresa quiere someterse a un proceso de coaching, eso quiere decir que todos los integrantes son abordados en grupo. Digamos, en una empresa, una determinada área, digamos recursos humanos o comunicación corporativa o la alta gerencia, quiere someterse a un proceso de coaching. Eso quiere decir que todos los empleados de esa empresa de alguna manera participan, ¿cierto? Sí, así es. Lo mismo pasaría con una familia. Si hay un adolescente, un niño de 5 años que está presentando una problemática, o el papá o la mamá, todos los integrantes de esa familia son abordados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si lo llevamos al plano de la escuela, tanto los estudiantes como los profesores, el equipo de gestión y los directores también participarían en ese proceso de acompañamiento. Sí, así es. ¿Y cómo se logra que tantas realidades individuales y metas individuales puedan ponerse en común? Bueno, en el sistema escolar existe un proyecto educativo del centro que se llama PET, que todos los centros educativos deben reformularlo, acompañar ese proceso. PET, P-E-T, ¿y significa? PET-S. Ok. Proyecto Educativo de Centro. De Centro Educativo, muy bien. Ahí entonces se conjugan todos los lineamientos en lo que ese centro, su filosofía, sus metas, su misión y su visión, sus valores, y la comunidad educativa conoce ese proyecto y se formula con el equipo de gestión, con los representantes de los padres, que son la directiva de la SATMAE, con los maestros y con los estudiantes. Entonces es como si fuera tu libro,
Claro. en el que te vas a regir durante ese año. Y ahí va tu filosofía. Como un manual de funciones. Como su manual de funciones, descripción de puestos, un poco más ampliado, porque cuando el sistema, si es una escuela pública o un colegio, y el distrito educativo va a acompañarte, te acompaña mediante este formulario, como si fuera tu filosofía. Y ahí estamos todos involucrados. Por eso se mira el sistema, la escuela, como un sistema. ¿Y qué tiempo se establece para este proceso de acompañamiento o de coaching? No importa si se trata de una empresa, como de una familia o una escuela. ¿Cuál es digamos, los plazos estimados para, si se puede decir de esta manera, dar de alta y establecer un tiempo, digamos 1 año, 2 años, 3 años, para el logro de las metas y medir los cambios que se había propuesto inicialmente, cada centro, empresa o familia? Sí, en ese mismo sentido, depende de la situación. El coach tiene una batería de herramientas para trabajarlo, pero existe una rueda de vida que le da al coach un mapa y le dice por dónde está la mayor debilidad o la mayor fortaleza de ese sistema. Y por ahí entonces comienza el trabajo. Eso le da la imagen. Es un poquito, es un FODA, pero más amplio. A nivel humano. A nivel humano. Exacto. Es una rueda de vida donde tú vas a marcar en esa rueda de vida cómo estás tú en las 9 áreas más importantes de tu vida, cómo tú estás, cómo te estás sintiendo con tu familia, crees que le falta tiempo, que le falta atención, hay alguna situación que hay que mirar, estás con los amigos, con tu salud. Nosotras vivimos hablando mucho de que necesitamos tiempo para nosotras, que la familia no toma mucho tiempo. ¿Y dónde estás tú como eje central de ese proceso? Es un poco eso, le da una panorama general al acompañante y le dice por dónde empezar. Y entonces ese proceso empieza con ese acompañamiento. En una empresa tal vez un proceso un poco más amplio, porque en una empresa hay áreas diferentes. Como mismo tú dijiste, por ejemplo, si vamos a empezar por el área de recursos humanos, si vamos a empezar por el área administrativa, y hace ese mapa general del proceso. Y eso marca los 3 meses, los 6 meses o 1 año. ¿Y la persona acompañada en este caso establece los tiempos o el coach sirve de presión también? Va diciendo, hay que acelerar un poquito, vamos muy lento. ¿Por qué pregunto esto, Divina? Los latinos, en sentido general, y los dominicanos en sentido particular, a veces somos muy dejados un poco hasta cierto punto y requerimos de alguien que esté dándonos un empujón para lograr hasta metas como tengo que caminar, pero no quiero hacerlo sola, tengo que ponerme a dieta o tengo que ir al médico. Necesitamos siempre como de alguien que esté pasándonos la mano o dándonos un pequeño empujón. En este caso, ¿cuál es el rol del coach? ¿Por qué es tan importante tener un coach en cualquier aspecto de nuestras vidas? Sí. Te reta, te ayuda a encontrar eso por lo que tú quieres hacer ese proceso. Suponte que, por ejemplo, me llegan muchos casos de jóvenes que la familia está desesperada porque dejó la universidad, porque no quiere estudiar, porque tiene 1 año que terminó y no ha seguido. Esos son los casos más comunes ahora. Entonces, ¿qué hace ese proceso de acompañamiento? Hacerlo descubrir por sí mismo, si a eso es que él se quiere dedicar su vida. A veces elegimos una carrera por complacer a papá o a mamá, o no tengo el talento para desarrollarla. Por ejemplo, me llegan jóvenes que quieren estudiar robótica. Y el papá quiere que sea médico. Y no tiene tal vez a veces la competencia para poder llevar ese proceso, que no es tan fácil. Muchas cosas no gustan. Por ejemplo, aquí se ponen de moda algunas carreras. Aquí todo el mundo quería estudiar informática en la época mía, en los 90.
todo el mundo quería ser distribuidor, pero usted no sabía mucha matemáticas o no sabe física. Yo conocí a una persona que tenía la presión de su, hace poquito la conocí, es una persona literalmente de mi edad, un poquito más joven, pero que tenía la presión de, él dijo, yo quiero estudiar cocina. Y el papá le dijo que eso era para homosexuales o para gente inútil, y que no, que él tenía que estudiar otra carrera. Estudió, no sé si ingeniería, arquitectura, no sé. Y le trajo su título a su papá. Hoy por hoy tiene un food truck. Es así. Entonces, ¿es el camino de la felicidad que se busca? ¿No? Yo creo que sí, porque de todas maneras hizo su estudio de alta cocina. Pero hay veces que la presión, la familia no entiende cuáles son las necesidades. ¿Cuándo es el momento, como familia específicamente, no como empresa ni como escuela, de decir, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar a un terapista o a un coach, para utilizar la palabra de moda también? ¿Qué es lo que nos indica que tenemos que buscar ese tipo de ayuda? En un sistema que nosotros somos seguidores de la filosofía de Bert Hellinger, en un sistema tiene que haber un orden claro para que las cosas fluyan, para que todos seamos felices, porque una familia que quiere que sus hijos sean felices, claro. Tú dices, que sea un hombre de bien, pero hay que llevarlo. Pero hay que acompañar ese proceso. Y hay que dar el ejemplo, porque si no... ¿Y si se tratara de una familia disfuncional? Bueno, fíjate, yo pienso que cualquier momento en que las cosas no fluyan es importante. Hablando de esos órdenes, hay una pertenencia. El que llegó primero tiene preferencia sobre lo que sigue. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, órdenes del hijo mayor, el hijo del medio, el hijo menor. A veces no deja fluir esa situación con el hijo mayor porque tiene toda la presión del sistema familiar. ¿Cuándo es bueno buscar un acompañante, comenzar un proceso de sanación para que el amor fluya, para que todos seamos felices? Es precisamente donde está ese punto que no nos deja conversar, ser felices, fluir. Porque una mamá sabe siempre cuando sus hijos no están bien, cuando nos falta algo. A veces sin proponérnoslo y sin saber a cabalidad qué pasa, tú presientes que pasa algo, que él no está feliz. Cuando comienzan a mentir, mira que yo hoy me duele la cabeza y no quiero ir para la escuela o no quiero ir para la universidad, tú tienes que saber que pasa algo. Algo está pasando con el muchacho. Claro. Entonces, un segundo orden, después es la jerarquía. Siempre hay alguien en la casa que es el que tiene que, ¿verdad?, que es la figura donde se fomentan todos esos pilares de ese hogar, a quien hay que obedecer. No importa que esté el papá o que esté la mamá, pero el muchacho tiene que saber que hay una jerarquía, porque en todos los sistemas siempre tiene que haber una cabeza, siempre tiene que haber un líder. Y alguien que trace las pautas. Claro. Y quien trace las pautas y quien lleve ese sistema por el camino que nosotros soñamos, que todos soñamos. Y ese equilibrio entre dar y tomar, que nosotros ahora, por ejemplo, hace un momentito estábamos hablando ahí en el camerino, me dice, que los muchachos de ahora no quieren obedecer a nadie, solamente están pegados del internet. Y eso es cierto. Óyeme, y la otra, no, es que es totalmente diferente al hermano. Esta época es totalmente diferente a cualquiera que hayamos vivido. Precisamente esos son los retos de la época. De la misma manera que nosotros fuimos totalmente diferentes a la generación anterior y así. Pero eso es bueno y eso es un reto. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso. Y hay un gran error que cometieron estas últimas generaciones, el confundir el liderazgo,
el confundir el orden con yo soy amiga de mis hijos o yo soy amigo de mis hijos. Uno puede ser amigo, pero siempre tiene que mantener su rol de papá. Eso de que yo soy amiga de mis hijos, yo soy amiga, está perfecto, yo puedo ser muy amiga, pero cuando yo dije basta, es basta. Claro. ¿Verdad? Y cuando eso se confunde, ahí trae problemas, porque el engranaje no está funcionando como debería, ¿no? La persona que tiene la mayor fuerza es la que va a llevar la velocidad de ese engranaje. Claro, imagínate que tú seas amiga de tus hijos y tengas un día que tú sabes que está en peligro, que va a salir a un lugar o con unos amigos inadecuados y tú no puedas poner un límite. Entonces, educar es un reto. Educar es ser fuerte y también dejar que el amor brote. Sí. Porque no puede ser todo el tiempo tan fuerte que tus hijos no te perciban como amoroso, como una persona en la que ellos pueden confiar. Yo cambiaría la palabra ser amigo de mis hijos por alguien que ellos vean como un pilar. Exacto. Que le demuestre lo que yo digo. Yo digo, es que ser responsable, pues entonces yo soy responsable y soy ese ejemplo de lo que ustedes hablaban ahorita, porque ser un ejemplo es alguien que es congruente con lo que dice, ¿verdad? Claro, que no pueden decir, bueno, no hay que salir de un gimnasio, hay que estar todo el día en el gimnasio, hay que estar fit y yo estar gorda como estoy, imposible. Tendría que dar otro ejemplo, ¿verdad? Pero que es así, o sea, hay cosas, y traigo ese ejemplo personal para que vean que hay cosas que son realmente irrisorias, que hay cosas que causan gracia, porque hay mucha gente que va y se da golpes en el pecho y la familia y qué sé yo qué, y después van a un programa de televisión y dicen, no, porque sí, todos tenemos una segunda base y tercer base y pitcher y catcher y demás. Entonces, hay que trabajar con el ejemplo también. Yo no puedo enseñarle a mis hijos a ser decentes y yo cuando ellos ven, saben positivamente que yo esto lo gané a través de corrupción o demás. Eso es importante. Y a propósito de ejemplo, ¿será que hoy día los padres hablan mucho y hacen poco? Ay. Con frecuencia se quejan por todos lados, los padres se quejan de que los muchachos son rebeldes, sobre todo los adolescentes. Y en cualquier conversación con adolescentes se escucha es que mi papá es un ogro y además dice una cosa y hace otra. Entonces, ¿será que hay mucho discurso hoy día y poca acción que vaya a la par, que vaya en consonancia con ese discurso? O sea, aquí nadie sale después de las 10 de la noche. Pero papá o mamá salen a cualquier hora, llegan a cualquier hora de la madrugada, no rinden cuenta porque ellos son los que mandan y los muchachos ¿qué? Los muchachos quieren salir, papá o mamá dice que no, y ahí viene el conflicto y el roce entre los muchachos y los padres. Sí, yo creo que es muy importante que nosotros los padres nos preparemos, analicemos. Está Google, están miles de sistemas. Por ejemplo, nosotros ahora estamos colaborando con unos programas de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, que son familias fuertes y habilidades parentales. ¿Qué aprende un papá en esos programas? Que no ha dado mucho trabajo. Porque nosotros, así como ustedes dicen, nos vivimos quejando que los muchachos, que la delincuencia, pero le ponen el programa gratis, entonces tú no tienes tiempo para ir 1 hora y media. O sea, tú quieres saber cómo educar a tus hijos de manera diferente, pero tú no tienes tiempo. No inviertes 1 hora y media en una capacitación, pero sí en un salón o en cualquier otro tipo de cosas. En miles de cosas. En un happy hour. Entonces a veces yo digo, pero es que nosotros estamos diciendo una cosa, pero no estamos trabajando para eso. Exacto. Es importante que los padres de este siglo XXI, que somos del siglo XX, aprendamos muchas cosas, sobre todo las etapas del desarrollo de nuestros hijos. Porque antes, por ejemplo, una amiga me dice, no, pero que mi mamá nunca me preguntó ni cuando a mí me llegó la primera, cuando yo me entré por primera vez, a mí nadie me preguntó nada. Bueno, pero no estamos en esa época donde no tenían información. Claro. Precisamente este amor se restablece en el sistema cuando yo comprendo
que mi papá y mi mamá no me pudieron dar lo que yo quería en ese momento, porque ellos no tampoco tenían eso para dármelo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora el mundo está abierto de información. Nosotros, los padres, debemos buscar información. Por ejemplo, ustedes tienen un programa donde toda la semana tienen un tema diferente, entonces mire la televisión, busque en internet, que el Facebook nada más no sea para llevar la vida ajena, como yo le digo. Y también manejar la información. El otro día estaba viendo una psicóloga chilena que hablaba de, primero, la equivocación de regalarle a una niña de 6 años un iPhone. Y segundo, la más equivocación de que su papá no lo había borrado y había estado viendo pornografía en ese celular. Claro. Y la mamá entra a la habitación y encuentra a la niña de 6 años con sus 2 primitos gemelos y ella decía, bueno, yo quiero saber a qué sabe. Entonces, pero porque dentro de la inocencia de una niña de 5 o 6 años, está aprendiendo lo que ve. Claro. No sabe el fondo, no sabe el contenido, pero dice, bueno, si ellos lo están pasando bien, yo quiero saber también. Entonces, la psicóloga decía que la madre había reaccionado bien, que no se había rasgado las vestiduras, ni había gritado, ni nada por el estilo, sino, ¿dónde sabes? ¿Dónde aprendiste eso? ¿Dónde lo viste? Tenemos que hablar, claro. Tenemos que comunicarnos con nuestros hijos cuando vemos problemas. ¿Por qué? Porque ella misma decía que si nosotros reaccionamos mal, estamos cerrando una puerta. Así es. Que es la comunicación. Y ella se dio cuenta de dónde esa niña de 5 o 6 años había sacado esas imágenes. Claro, me imagino que luego fue un problema familiar con su marido. Pero bueno, y fue del bendito celular a una niña que no tenía edad para tener un celular de esos. Claro. Inclusive vi... ella misma lo decía y puso un video en su conferencia de Japón y en una familia, un solo hijo, y decía, vengo a buscar una tableta para mi hijo. Ajá, sí, muy bueno. Bien. ¿Y cuántos años tiene su hijo? Mi hijo tiene 6 años, perfecto. Venga a buscarla dentro de 8. Claro, muy bien. Venga a buscarla dentro de 8. ¿Qué hace un niño de 6 años con una tableta o un celular? Exactamente, ¿cuántas veces nosotros vemos? Y ese tipo de cosas, quizás tapar nuestras ausencias, nuestras falencias, nuestra a veces falta de interés y que cuando llego me tengo que acostar porque estoy cansado de todo el día en la calle. No importa, ¿quieres un celular? Toma un celular. ¿Quieres una tableta? Toma una tableta. ¿Quieres esto? Aquí lo tienes. Eso también es un problema. ¿Será que los papás de ahora están muy acomodados? Ajá. Tienen mucho miedo a lo que puedan hacer sus hijos y por tanto se han vuelto un tanto permisivos? Porque si hablamos de los juegos sexuales, los chicos de nuestra época, la mayoría jugamos al papá y al mamá. Todos. La actividad masturbatoria se dio en todos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Había más supervisión en aquella época? Es un problema de supervisión que los papás tienen miedo, porque si no hay una pela, entonces no hay disciplina. Creo que habría que aclarar eso, y la experta aquí es usted. Entre dos expertas, por supuesto. Fíjate, tiene de ambas cosas. Yo pienso que a la mujer insertarse directamente ya en el mundo del trabajo ha dejado un poco la atención que tenían nuestras mamás con nosotros. Eso cambió y eso nadie lo va a cambiar, esa es la vida, ese es el proceso natural de la vida. Y pienso que también tienes razón cuando hablas de la comunicación. El adolescente, su estructura mental está confundida. El alma por un lado, el cuerpo por el otro y la cabeza por el otro. Y las hormonas. Y las hormonas revolteadas, eso es un proceso normal que también va a pasar. Entonces, si tienes niños pequeños, adolescentes,
si tienes hembras y varones, ¿qué vas a hacer? Hay que educar conociendo de género, de igualdades, de mejorar esa comunicación con nuestros hijos, darle tiempo de calidad, porque no podemos dejar de trabajar. No. Entonces, recuerdo siempre al doctor Vicente Vargas que decía, ya al inicio de los 90, que había que darle tiempo a cada hijo separado. Las actividades del pequeño con el pequeño. Las actividades del adolescente con el adolescente. ¿Qué le pasa al adolescente de hoy día? Que ya no le puedes reprimir, porque ya se te revela. Tú te rebelabas, pero tú sufrías mucho callada, porque cuando tú te rebelabas antes, un tapaboca o cállese la boca, era la respuesta. Los niños hablan cuando la gallina mea. Entonces era la respuesta. Ahora las respuestas son diferentes, ahora hay que conversar y aprender a negociar con los hijos. Porque el adolescente ahora tiene tantas cosas abiertas que no sabe cómo manejarlas, no sabe cómo sintetizar la información y ponerla cada cosa en su lugar, que a veces es difícil para él manejarse con tantos frentes abiertos. Claro. Entonces, tiene de todo un poco. Los papás, capacitarnos, conocer esas etapas evolutivas del niño, qué va a pasar con el adolescente, saberlo llevar al adolescente, enfocarlo en lo que va a ser, respetando sus talentos, sus valores, confiando, porque... ¿Y qué tan importante es que usted diga eso? Sobre todo respetar las diferencias, porque no todos los hijos, porque sean hijos de este papá y de esta mamá, tienen que gustarle el béisbol o tienen que ser inteligentes para las matemáticas o tienen que ser ingenieros. Eso no es así. Eso no es así. Cada hijo es una personalidad única e irrepetible. Así es. Y cada uno tiene su personalidad, sus gustos, que pueden parecerse, lógico, que la crianza, que esto, pero cada uno es una individualidad y hay que respetar eso. Así es. Licenciada Divina García, usted también experta en pedagogía sistémica. ¿La escuela puede salvar un poco la situación? ¿Cómo extrapolamos esta situación de la casa? ¿Cómo la llevamos a la escuela y hacemos que también desde la escuela se aporten soluciones? Bueno, pedagogía sistémica es todo un universo de mirar estos sistemas. Precisamente mirar cómo estos sistemas conviven juntos. No soy experta todavía. Aspiro. Pero puede haber una persona experta. Yo creo que en ese tema hay que seguir estudiando y nunca se termina. Nunca, jamás. Eso nunca se termina. Sí. La pedagogía sistémica apenas está abriendo una brecha. Comenzó en el año 2000, nosotros conocimos a la experta, la que la fundó, que es Angélica Olvera. En el 2005 vino por primera vez a la República Dominicana. Aquí hay un centro que la representa, al Centro CUDET de México, es LOTSIN, el Centro de Integración Humana. Entonces, cuando la doctora Xiomara Lora conoce a la Angélica Olvera, la trae al país y se hace un primer seminario. Después de eso nosotros hemos tratado en estos últimos 10 o 12 años de ir aprendiendo, porque eso es un total descubrimiento, otra mirada hacia la educación. Y más o menos, ¿cuál es esa mirada? ¿Cuáles aspectos y cuáles son los sujetos que entran en juego? Todo el sistema, la familia, la escuela y la comunidad, toda la parte social. Es buscar orden y el lugar que le corresponde a cada uno. Cuando decías de la escuela, cómo se conjugan esas dos cosas. Ese orden de qué se hace en la escuela, qué percibe la escuela. Que el niño aprenda, que socialice todo lo que trae de su casa. Entonces hay que tener bien claro dónde empieza la educación. Porque a veces nosotros queremos que la escuela transforme
al niño, a la niña, al adolescente. O que los eduque en valores y demás, que no solamente eso es en la escuela. Y a veces se le pide más a la escuela de lo que tiene para desligar las responsabilidades de la casa. Por eso ella ha dado en la clave con el trípode que se requiere: familia, escuela, comunidad. Así es. Entonces, en estos años hemos ido dando pasos dentro de ese mundo totalmente diferente de la pedagogía sistémica. Es como sumar un poco de cada cosa. Trabaja con la personalidad, trabaja con la familia. Tienen un programa para familia en México que tiene ya 40 años. ¡Wow! Y los van preparando. Se llama Programa de Apoyo Familiar, que es como se dice, los papás de esta escuela van a la escuela. Que solamente el papá y la mamá no vengan a la escuela a buscar la nota cuando se le llame porque el niño tiene alguna situación o el adolescente tiene otra. Que participen. Lo involucran en la escuela. Y no le enseñan. Y acá eso se está haciendo en las escuelas públicas. Aquí también. Eso se está haciendo. Hay una escuela para padres. Desde el Ministerio de Educación, en la Dirección de Participación Comunitaria, hay una escuela para padres y madres. Y se trabajan temas tan diversos como la diversidad de las situaciones que se presentan. Inclusive en las diferentes comunidades están haciendo que los padres participen, inclusive si hay que pintar, si hay que arreglar, si hay que hacer para ayudar para que los niños crucen la calle sin peligro y demás, se están haciendo que los padres participen en todo eso, y eso es bueno. Sí, muy bueno. Y también la comunidad, ya mucha gente... Por ejemplo, hace falta que los niños aprendan de higiene en la escuela o de alimentación, invitan a un doctor, a alguien de salud pública o alguien que conocen en la comunidad y va y trabaja con esos padres y esos niños. Yo creo que nosotros estamos dando unos pasos sumamente importantes. Qué bueno. Qué bueno. Realmente sigo diciendo que todo lo que tenga que ver con educación y a mí me fascina y me entusiasma muchísimo, porque además entiendo que es, a los que nos gusta, es un granito de arena bastante importante en esa gran montaña que va a ser el futuro, las generaciones futuras, que uno va aportando día a día a eso para que sea una montaña muy alta como nosotros queremos que sea, ¿verdad? Juana, ¿qué vamos a hacer contigo? Siempre me traes temas lindísimos. Sí, y es que estos temas son para nunca acabarse y dejamos siempre con cada invitado o invitada la posibilidad de que sigamos expandiéndonos porque estos temas son profundos y ameritan que se les dedique bastante tiempo. Bueno, sobre todo es la gente que trabaja en educación, en coaching, como la licenciada, ve los resultados pero poquito a poco. No los puedo ver, hoy tengo esto y lo pinto de azul y mañana va a ser azul. No, eso para pintarlo, para ver el azul uno tiene que caminar bastante con la sociedad, con la familia, con la escuela que uno está trabajando. Y eso es loable y la felicito por eso y la voy a conminar a que venga otro día a seguir contándonos de lo que están haciendo ustedes y que nos quedó poquito tiempo para hablar de la educación sistémica, que me entusiasmó bastante también. Sí, gracias. Y que es muy necesaria. Claro. Muchas gracias. Yo creo que cada día todos debemos poner nuestro granito de arena, sanar nuestros sistemas para que la sociedad sea otra. Por ejemplo, ahora mismo estamos colaborando con un programa que se llama Frontera Joven. ¿Frontera Joven? Sí. Ajá. Nos convidó Ángela León de la comunidad ignaciana y apenas estamos arrancando con otros procesos, porque yo creo que cada uno de nosotros debemos poner nuestro granito de arena para que nuestros jóvenes estén orientados, se sientan acompañados, y quiero agradecerles a las dos. Creo que son un equipo muy bueno y muy bien compensado. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, ya usted sabe, tiene que venir a contarnos eso de Frontera Joven, que nos dejó ahí picando, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias le damos a la licenciada Divina García, facilitadora de procesos de crecimiento humano, pedagoga sistémica, coach
y me atrevería a Muchas decir otras que cosas luego más. de hoy podríamos decir que también es amiga de Síntesis, ¿verdad? Gracias, sí. Un Muchísimas honor. gracias. Juana, no me queda más tiempo, tenemos que despedirnos Sí. hasta el próximo miércoles, Así si Dios será. así lo permite. Así será. Ok, Un placer nos siempre. vemos entonces y a ustedes los despido hasta mañana, siempre y cuando el Señor así lo disponga. Chao.